Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro seminario de los días martes a la tarde, tardecita noche ya. Eh, por supuesto que todos los martes damos diferentes temas asociados no solamente a la adicción, sino también a la recuperación del consumo de alcohol o drogas y a formas y fundamentos del tratamiento. Así que lo que vamos a registrar hoy y lo que vamos a comenzar a compartir, lo que yo voy a empezar a compartir, es la biología del deseo, ¿no? Esto es cómo es posible o cuáles son los mecanismos, cuáles son los sustratos que hacen que las personas tengamos una impulsión hacia ciertas sustancias que pueden ser, o no ser adictivas, o conductas, y que sigamos repitiendo esto a pesar de las consecuencias negativas que se provocan. Entonces, vamos a empezar eh, haciendo una pequeña introducción, va a ser una introducción bastante breve, y luego vamos a seguir con la biología del deseo y de dónde sale esto, cuál es la fuerza impulsora que provoca que podamos tener compulsión a sustancias o a conductas, obsesiones con esas sustancias y con esas conductas, y finalmente, por supuesto, adicciones. Así que lo primero es que en la biología del deseo es que nos podremos preguntar eh, qué es ser un cerebro, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo sería ser un cerebro? No es nada similar a ser una persona, porque en realidad nosotros llevamos nuestros cerebros con nosotros durante todo el día, eh, y si nos los perdiéramos, como decía mi mamá, no perdés la cabeza porque la tenés pegada, ¿eh? Eh, si perdiésemos nuestros cerebros estaríamos realmente perdidos. Eh, entonces cuando, por ejemplo, mi cerebro me hace decir, o mi cerebro me dice que yo cometí un error, o cuando yo digo que mi cerebro me duele, o mi cabeza me duele, o cuando yo digo que mi cerebro realmente le gusta el alcohol, estamos mezclando un montón de metáforas y confundiendo un montón de niveles de análisis. De manera muy similar, el deseo imperioso de consumo o el deseo imperioso de uso de alcohol o drogas, o el placer que desarrollamos o sentimos en algunas partes del cerebro, son básicamente construcciones que tenemos. De hecho, el centro de recompensa es un conglomerado, que después veremos qué es, un conglomerado de células diferentes y de ensamblajes de circuitos diferentes. Pero esto no tiene que ver con ser un cerebro. El cerebro es, o son, un conglomerado de neuronas, de circuitos, a los que nosotros como seres humanos les damos algún sentido, les damos alguna identidad. Y entonces, básicamente nuestro cerebro no gusta de algunas cosas, ni no nos gustan algunas cosas, no lleva adelante conductas que sean de recompensa o que lleve adelante conductas de castigo, no lleva adelante objetivos ni tampoco lleva adelante impulsos de consumo. Estas son cosas que las personas tenemos. Las células nerviosas que tenemos no tienen ni pensamientos ni tampoco emociones. Así que en un nivel más básico, y esto es lo que vamos a ver ahora en la presentación de la biología del deseo, es que en un nivel súper básico, lo que el cerebro tiene son básicamente moléculas, proteínas, vasos sanguíneos, eh, neurotransmisores que todo el tiempo están yendo de un lugar a otro trasladando electricidad. Entonces, nosotros deseamos cosas, tenemos emociones y nos volvemos adictos. Pero eso no es algo que surja
directamente. Es una consecuencia de lo que pensamos, es una consecuencia de ciertas redes. En realidad los cerebros que tenemos actualmente vienen de cientos de millones de años de evolución que han determinado que nuestros cerebros sean útiles. Y eso incluye que identifiquemos las cosas que tienen lindo sabor, las cosas que tienen lindo aroma, y que el cerebro distinga cosas importantes para nosotros del resto de las cosas. Y esto hace que nosotros vayamos a favor de las cosas que nos gustan, que son útiles para nuestra supervivencia o que, en definitiva, nos dan cierta ventaja. Los psicólogos llaman a esto, o los psiquiatras llamamos a esto, recompensas. Por ejemplo, una recompensa puede ser el pan fresco, puede ser un durazno jugoso, puede ser eh, ir detrás de este hombre o de esta chica, o la asociación de las recompensas de manera un poco mayor con el dinero, con la buena pinta, con el poder, o con los autos caros, o inclusive con las drogas. La adicción es básicamente el resultado de un cerebro que hace exactamente lo que está diseñado para hacer. Los cerebros no son otra cosa que organismos, por decirlo de alguna manera, diseñados para distinguir lo que activa ciertos circuitos e inactiva otros, lo que disminuye la capacidad de desarrollar un conjunto de disparos celulares en unos y en otros sectores del cerebro. Entonces, después de todo, básicamente nuestros cerebros están muy preocupados en apagar los deseos, en ir detrás de lo que deseamos, de evitar el riesgo, de llevar adelante objetivos, para eso están diseñados, ¿no? Objetivos que podamos tocar con la mano, que podamos gustar con la boca, que podamos ver, objetivos o cosas que podamos comer, o cosas que, o hacia las cosas a las que querramos ir. La racionalidad es una herramienta útil para planificar lo que tenemos que hacer si estamos en una, por ejemplo, situación a donde hay mucho tráfico, o si estamos hablando con unos amigos para saber quién tiene razón sobre un tema determinado, o si queremos rendir. Pero lo que hace que nuestros cerebros funcionen, y lo que hace que en definitiva todo camine dentro nuestro es lo que tiene que ver con el comer, con el tener actividad sexual, con el dolor, con el alivio del dolor y con todas las derivaciones secundarias de esto. Vernos bien, que nos den bola, que seamos personas que no tengamos muchos enemigos y que evitemos dificultades. Así que, básicamente, decir que la adicción a las drogas o al alcohol es algo que no es racional, es algo evidentemente obvio, ¿sí? La irracionalidad de la adicción no indica que el cerebro esté funcionando mal, simplemente está diciendo que es un cerebro que ha sido tomado de rehén por una serie de conductas, por una serie de sustancias. Entonces, básicamente, nuestro concepto, o el concepto central que yo quiero determinar, es que nuestro cerebro está cableado para el placer, para la comida, para evitar el dolor, para llevar adelante la satisfacción de nuestras necesidades, y eso incluye las drogas o el alcohol. Por supuesto que de manera absolutamente irracional y destructiva. Entonces, podríamos decir, ¿de dónde sale esto y por qué continúa hasta nuestros días? Porque uno podría plantearse, ok, si esto me hace mal, si esto no me gusta, si esto me daña, ¿por qué lo sigo haciendo?
Bueno, básicamente porque nuestros cerebros adultos, nuestros cerebros humanos, comparten un montón de cosas con los cerebros de los reptiles. Y tienen un montón de partes muy similares a las partes que tienen los reptiles. Aquellas partes que son muy sofisticadas en el cerebro humano todavía tienen muchas funciones que siguen teniendo los poco sofisticados cerebros de los reptiles. Por ejemplo, regiones subcorticales que están por debajo de la corteza cerebral, como el hipotálamo, que regula nuestra temperatura, la característica de nuestra sangre, ¿m? Que hace que podamos actuar rápidamente, que hace que podamos huir de nuestros depredadores rápido, que podamos luchar, que podamos comer, en una respuesta directa de nuestros sentidos, sin mucho pensamiento, es algo que es compartido no solamente con los cerebros de los humanos, sino también con los cerebros de los reptiles. Lo que distingue nuestro cerebro de básicamente seres humanos, y especialmente algunos sectores, es que nosotros vivimos en ambientes que son muchísimo más complicados que los ambientes a donde viven, por ejemplo, las lagartijas. ¿Sí? Y ese es el motivo por el cual nosotros los seres humanos somos muy adaptables, mucho más que las lagartijas. ¿Mm? No nos morimos si hace frío afuera, podemos construir refugios y ir por debajo de la tierra si hace mucho calor, o cuando cierto tipo de comida no es rica o no nos gusta, nos vamos directamente al restaurante de la esquina y no nos morimos de hambre. La razón por la cual los mamíferos y sobre todo los seres humanos tienen esta capacidad es que son capaces de aprender cosas y a cambiar en ambientes que son muy cambiantes, y ese es el motivo por el cual hemos podido sobrevivir todos estos años. ¿Por qué? Porque las lagartijas tienen un repertorio de conductas que es innato, que nace con ellas y muere con ellas. Los seres humanos todavía tenemos la posibilidad de aprender prácticamente cualquier cosa o de poder diseñar una estrategia para aprender. Y ese diseño que podemos hacer para aprender cosas no viene con los bebés. Por eso, cuando somos bebés, somos absolutamente indefensos. Y eso hace que tengan que pasar algunos años, ¿sí? Para que podamos aprender y podamos ser más autónomos. Así que el cerebro de los reptiles está, cuando nace el reptil, absolutamente prefabricado. Pero los cerebros de los seres humanos necesitamos que tengan muchas más cambios a lo largo de los años para que funcionen en su totalidad. Y estos cambios tienen lugar en múltiples áreas. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que siempre hacemos, la corteza cerebral, una superficie grisácea que está debajo del cráneo, ¿sí? Y que básicamente lo que hace es tener un montón de redes de neuronas que son programables. ¿Eh? No son neuronas como las células del tallo cerebral, que nos mantienen despierto o dormido, las que regulan la respiración, las que regulan nuestra frecuencia cardíaca, que son automáticas. Estas células que están en la corteza cerebral son programables. Esto quiere decir que pueden aprender. Lo segundo, que es importante para la adicción y la biología del deseo, es básicamente el sistema límbico, que es el centro de nuestras emociones y que incluye la amígdala, el hipocampo y un jugador nuevo que no hemos visto antes, que se llama la estría. Es una región que juega un rol súper importante en la emoción, en la memoria y en el desarrollar objetivos. Ya iremos con eso dentro de un ratito. Las células de todas estas regiones, de la amígdala, de los hipocampos, claro, que recuerdan cosas, y de la estría, después veremos el núcleo accumbens
y el área tegmental ventral, y la corteza orbitofrontal, que forman parte de esto. Todas estas áreas son grandes áreas, muy programables en la mayor parte. En cuanto a esto, hace 20 billones de años, perdón, hace 20.000 años más o menos, un poquito más, eh, que se fueron desarrollando nuevos circuitos, nuevas organizaciones en todas estas áreas. Y el sistema límbico en conexión con esas áreas, el córtex orbitofrontal, tiene mucho que ver con cómo básicamente deseamos cosas, logramos estos objetivos y llegamos a hacer las cosas que queremos hacer. Ya veremos esto en un ratito, ¿no? Entonces, lo más importante es que apenas nacemos, todas nuestras células en el cerebro tienen un lugar que está predeterminado, que es muy similar en todos nosotros. O sea, nacemos con un programa y ese programa hace que se vayan plantando, por así decirlo, en el jardín de nuestro cerebro, esas neuronas, esos grupos, esos conjuntos, ¿eh? Y las conexiones entre ellas. Al respecto, hay que recordar que la marihuana, por ejemplo, cambia esas conexiones entre ellas. Así que si la mamá fuma marihuana cuando está embarazada o un adolescente consume marihuana cuando es adolescente, esas conexiones van a cambiar. Y todas esas conexiones están designadas para, o están, digamos, tienen el destino de cambiar mucho. Lo hacen a través de nuestra vida. Y en respuesta a nuestras propias experiencias. Y esto hace que estos cambios de la sinapsis alteren la manera en que experimentamos las cosas. Entonces, tenemos un conjunto de neuronas que forman parte de la corteza cerebral, de la estría, de la amígdala y del hipocampo. Después veremos todo esto y las conexiones de todas estas áreas. Y a medida que nos van pasando cosas en la vida, se van generando redes de neuronas que disparan juntas y aprenden juntas y alteran la manera en que ese circuito se comporta. Entonces, la manera en que experimentamos las cosas, la manera en que nos suceden cosas, van a hacer que esas redes, esa red biológica, esa materia biológica vaya cambiando. Y esos cambios van a hacer que yo experimente las cosas de manera diferente. Así que cuando a mí me pasan cosas, yo lo que termino haciendo es diseñando mi cerebro con ciertas características, con ciertas conexiones, con ciertas regulaciones, que me hacen pensar determinadas cosas de determinada manera. Y cuando en definitiva de pensar y de reflexionar sobre esas cosas de esa determinada manera, yo finalmente cambio la estructura de mi cerebro, eso hace que lo que pienso tenga cambios en lo que la estructura del cerebro genera, y los cambios en la estructura del cerebro cambian las cosas que yo experimento, hacen que esas cosas que yo experimento estén más a la mano, que sean más probable que yo piense, sienta o haga las mismas cosas en ocasiones futuras. Esto puede ser, por ejemplo, un acto de refuerzo. Por ejemplo, refuerzo quiere decir cualquier cosa que yo haga, cualquier cosa que yo piense, cualquier cosa que yo lleve adelante, que aumente la posibilidad de que mi percepción se repita. Las expectativas, las interpretaciones que hago, eh, una reacción emocional que sea familiar para mí, una creencia, una memoria. Todas estas cosas están en el desempeño de mis redes celulares y a medida que yo las voy automatizando y las voy repitiendo y van cayendo en su lugar, voy cambiando y voy consolidando la posibilidad de que eso siga pasando. Y lo que estamos describiendo acá se llama básicamente un circuito que comienza de la manera en que vemos, recordamos,
actuamos en el mundo, y esto genera cambios estructurales, cómo vemos, cómo recordamos, cómo actuamos, y este circuito se perpetúa, y de esta manera nuestro cerebro hace que nuestra mente sea de determinada manera, y el cerebro cambia en términos de lo que yo pienso. Básicamente, ese es el motivo por el cual hay una idea que dice que nuestra mente es el producto de la cuna de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es la cuna y nuestra mente es lo que está por arriba, pero eso a la vez cambia nuestra estructura cerebral y eso cambia nuestra mente también. Entonces, cuando experimentamos la realidad del mundo a través de nuestros sentidos, eh, podemos tener emociones, podemos enfocar nuestra atención o nuestro pensamiento y en respuesta a alguna situación, tener un pensamiento en particular y una conducta, y eso va a generar un circuito que cada vez que yo tenga esa emoción, ese pensamiento, esa evocación o esa acción, segmentos de eso van a reclutar ese circuito y se va a volver a encontrar. Cuando estas emociones vuelven y vuelven y vuelven, nuestros pensamientos se repiten, se produce un ciclo. Y si vos te enfocás tu atención en ese ciclo, el cerebro inevitablemente cambia en una dirección en particular. Y lo que termina pasando es que termina habiendo una experiencia emocional que se va sumando cada vez. Entonces, ¿qué relevancia, podríamos preguntarnos, tiene esto con respecto a la adicción? Bueno, con respecto a la adicción, esto tiene que ver con que si yo experimento en algún momento el deseo de algo, formas específicas del cerebro van a, digamos, circuitos específicos del cerebro van a terminar agudamente generando algunas emociones. Y como nosotros hemos visto, estas emociones van a ir generando nuevos deseos, de manera que experimentemos en nuestro cerebro haya una mayor cantidad de experiencias y emociones que van a lo largo del tiempo consolidándose, y esto va a generar luego una pauta que se va a independizar y que yo voy a recordar y que va a ser un circuito. Por supuesto que las redes neuronales que tienen que ver con nuestro pensamiento y nuestra conducta siempre están fluctuando, siempre están cambiando y siempre están modificándose. Pero si vos, después de activarlas repetidamente, ¿sí?, te van enriqueciendo, van concretándose y eventualmente terminan generando este circuito, naturalmente el cerebro va a cambiar y esto estabilizará y cristalizará la estructura. Y si nuevos cambios vienen, el cerebro se volverá a estabilizar. Así que esto es aprendizaje, ¿no? Esto tiene que ver con cómo aprendemos, si aprendemos de esa forma, a través de lo que llamamos redes o circuitos de hábitos. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos circuitos que forman hábitos, y cómo estos circuitos que forman hábitos terminan teniendo mucho que ver con el deseo. Y de lo que vamos a hablar ahora es de la neuroplasticidad, que esta palabra está en todos lados últimamente. Y simplemente describe que el cerebro es modificable. En realidad, nada es más específico a través del cerebro humano que la modificación que tiene, ¿sí? Básicamente, el cerebro cambia en cada momento.
Y ese cambio que se va generando, habíamos dicho que genera hábitos, y que esos hábitos que se van generando se van condensando y se van cristalizando. Las personas se refieren a las adicciones como un hábito a veces que se desarrolla a lo largo de muchos años o muchos meses. Y sin duda, es un hábito, a menudo es un hábito destructivo, la mayoría de las veces, es un hábito muy serio, es un hábito caro, es un hábito que deja vidas, carreras y personas muy lastimadas. Pero ¿qué es lo que hace que este hábito sea muy difícil de cambiar? ¿Qué es lo que hace que sea diferente de un hábito más benigno? En primer lugar, lo que hace que sea un hábito es que uno piensa y siente, ¿sí?, acerca de una conducta adictiva determinada. Y este pensamiento y esta emoción, evidentemente, van juntas. No es que solamente hace cosas, sino que hay un gran componente emocional. Lo segundo, la adicción incluye el sentido de un gran deseo, que por supuesto es el tema central de esta exposición y que veremos en un ratito. Lo tercero es que el hábito se vuelve compulsivo, esto es, yo lo sigo desarrollando a pesar de las consecuencias que provoca, o en respuesta al deseo tengo conductas que son compulsivas. Así que básicamente el cerebro está hecho para llevar adelante acciones, acciones que son repetidas, acciones que cuando se repiten determinada cantidad de veces generan compulsión. Pero el componente emocional de la adicción, esto es el término deseo, hace que la compulsión a veces sea inevitable. Y como apagar el deseo ¿eh? Es algo que intenta el cerebro hacer a través de la repetición es el objetivo central de la compulsión. ¿Mm? Básicamente, como toda adicción y como todo hábito, es algo que crece, se desarrolla y se estabiliza en el tejido celular. Perdón, en el tejido cerebral. El tejido cerebral lo que hace es, y las células lo que hacen es recordar estos circuitos, y evolutivamente esto hace que esos cambios se estabilicen y se pongan mucho más constantes. Así que el problema de la adicción es que es un hábito difícil de sacar. Para comprender la adicción, entonces, necesitamos ver de qué manera el cerebro funciona normalmente. Y aún así, veremos que en el extremo del funcionamiento del cerebro, por lo menos al principio, está la adicción. Y por supuesto es que cuando eso sucede, rápidamente esto se automatiza, esto se cristaliza y se produce esto que llamamos obsesión, conducta compulsiva y deseo imperioso. Entonces, si vamos a hablar de adicción, tenemos que hablar entonces de un hábito, como decíamos, y de un loop o de un circuito de hábitos que se repiten. Y entonces, ¿cómo estos hábitos se desarrollan? Veremos entonces, o para conocer esto, vamos a tratar de revisar de qué manera se desarrollan los cerebros. Porque recordemos, los hábitos no son más que el desarrollo de una red, de un circuito que se consolida y se cristaliza. Pero el desarrollo de algo, sobre todo el cerebro, no es un concepto simple, ¿no? Las plantas crecen, por supuesto, y así lo hacen los cerebros, los ecosistemas crecen, y podríamos decir que hasta, no sé, las ciudades o las organizaciones crecen. Pero la diferencia es que las plantas, por ejemplo, o el cerebro de las lagartijas crecen en base a un conjunto de genes que le dictan cómo van a crecer. En cambio, los ecosistemas, las ciudades y los cerebros humanos crecen de manera impredecible, llenando el mundo y todos nosotros con una enorme diversidad.
crean su propia suerte, más que, bueno, eh, crecer de acuerdo a una pauta que pueda ser predecible. Crecen básicamente a través de un proceso que se llama autoorganización. Esto es, se organizan a sí mismos, cambian su propia estructura. El cerebro cambia, se organiza a sí mismo. Y como vamos a ver en un ratito más, esto es algo que se auto-perpetúa. Y de esa manera se construye un hábito y se construye el deseo con el tiempo. Por supuesto que cambia sin que pase nada en especial. Y luego que el proceso empieza a cambiar con pasos pequeños, subterráneamente, digamos, crece en cierta dirección. Entonces, vamos a imaginar cómo cambia. Imaginemos que, ¿vieron cuando uno tira un chorrito de agua en una hoja grande? Uno agarra una planta con una hoja grande, ¿no? O tira agua en una superficie y ve que el agua va bajando y en un momento determinado se construye una ruta. El agua baja por cierta ruta y se consolida, se estabiliza. Bueno, de esa manera, salvando las distancias entre el agua y la electricidad de un sistema eléctrico cerebral, pasa algo parecido con los hábitos y la adicción. Esto se consolida y empieza a funcionar así. ¿Qué causa este tipo de crecimiento cerebral? Básicamente, y lo que no es lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que causa este crecimiento es este circuito recursivo que se repite. Y lo que sucede con esto es que cuando hay una determinada descarga de energía, cuando el circuito se activa, cuando el circuito se engancha, esto genera una pauta repetitiva. ¿Sí? Y de esta manera, en lugar de algo que eh, crece al azar o que crece de manera azarosa, de manera sin ningún tipo de orden, desordenada, estas redes y estos circuitos entre la experiencia del deseo, ¿sí? O de cualquier otra emoción muy potente, y los cambios del sistema y los cambios de la estructura del cerebro, es uno de los primeros motores de la autoorganización de los seres humanos. Esto es, hay deseos, hay cambios en la estructura del cerebro. Vamos a imaginar que comemos un pedacito de chocolate y sentimos placer cuando comemos chocolate. Eh, y esto te deja con la evocación del deseo de chocolate. Porque cada vez que vos vuelvas al chocolate, te va a indicar que te gustó el chocolate. Entonces, vas a comenzar a tener el circuito adictivo de comer chocolate placenteramente. Primero pueden ser solamente unas sinapsis que se alteren, solamente unos circuitos que se recluten por la experiencia, pero si volvemos sobre esto y los incrementos se van asociando y se van aumentando, las chances de que vos te encuentres con chocolate en el futuro, en cualquier ocasión, van a aumentar. La gente dice, la verdad es que cada vez que voy al bar o voy al restaurante, veo cómo la gente está tomando bebidas alcohólicas. No, no es que tomen más o menos bebidas alcohólicas, es que vos estás prestándole más atención a eso. Estos cambios que incrementan las chances tienen que ver con la generación de estos circuitos que se van consolidando. Y a medida que, en el caso del chocolate, lo busques más o lo notes más, vas a comprar más chocolate y vas a terminar seguramente comiendo más. Y antes de esto van a haber cambios que van a hacer que vos desarrolles un hábito. Así que lo crucial es que no es nada más que la atracción o el deseo lo que hace que haya un circuito recursivo que promueve estos hábitos neurales que decíamos, sino que básicamente necesitamos que eso se consolide. Y a veces esto se consolida fundamentalmente a través de el disminuir pensamientos negativos o el disminuir pensamientos que nos dan temor.
cuantos más cantidad de neuronas se recluten, ¿sí? Y cuanto más sentimiento, por ejemplo, se me ocurre, de soledad y de peligro tengamos, eh, y nos sintamos rechazados, vamos a volver a necesitar enganchar, vamos a tener más tendencia a reparar eso a través de otros circuitos que tiendan a ser eso. Y evidentemente eso es algo que esculpe, ¿sí?, nuestro cerebro, ¿sí?, y que forma hábitos. Y esto construye básicamente nuestra personalidad, ¿sí? Y esto que hace para construir nuestra personalidad es simplemente una diferencia en estos loops, en estos circuitos que se van generando. Evidentemente, el hecho de que se formen pautas, que se formen patrones, es fundamental. Y para que esto funcione, tienen que haber energía, y que para que esta energía se lleve adelante, las células nerviosas deben enviar energía entre una y otra a través de conexiones que se llaman sinapsis y a través de pequeñas sustancias que se llaman transmisores o neurotransmisores que generan un flujo de energía. Por supuesto que el resultado de esto es que el grado de conexión, cuantas más conexiones, cuantas más sinapsis, cuanta más vinculación tenga yo con un circuito o con otro, más intensidad en la experiencia voy a tener, más la voy a consolidar, y por supuesto, más cosas voy yo a terminar aprendiendo. Así que, fundamentalmente, el objetivo es que la fórmula del aprendizaje en la adicción es que cuando yo tomo alcohol o consumo drogas, probablemente haya un patrón de mucha descarga, pero muy menor, en un circuito determinado del centro de recompensa que veremos ahora. Luego, cuando haya una repetición de esto, y cada vez que yo aumente y repita el proceso, lo que va a terminar pasando es que van a haber más circuitos, van a haber más sinapsis que van a reforzar esta configuración. Y la configuración, tomar bebidas alcohólicas o consumir drogas, va a establecerse y va a consolidarse. Y esto incluye partes de nuestra corteza cerebral. La corteza prefrontal, que está encargada de ver, de oír, encargada de pensar, de planificar, o ciertas regiones motoras que están encargadas de ponernos en acción. Pero esto también incluye planificar y tener motivos y tener emociones que nos lleven a asociar el consumo con cosas que nos gusten. Y en esto estamos hablando de básicamente la amígdala y por supuesto el hipocampo. Y la amígdala y el hipocampo son regiones donde experimentamos emociones y en donde finalmente también recordamos cosas. Así que, más o menos, todo el cerebro se activa cuando una persona consume drogas o alcohol. La corteza prefrontal en cuanto a lo que pensamos, sentimos y a cómo organizamos un consumo determinado. La amígdala, que tiene que ver con las emociones que sentimos. Y el hipocampo o los hipocampos, que tienen que ver con cómo pensamos y cómo recordamos las cosas. Así que nuevos hábitos, nuevas formas, nuevos consumos, son como nuevos clics del ratón. Cada vez que nosotros buscamos algo en internet, o vamos a Facebook, o vamos a Twitter, cada vez que tocamos el clic del botón, activamos el circuito y la trayectoria, y la descarga se va consolidando. Entonces, fundamentalmente, lo que quiero yo seguir contándoles
es que una forma en que básicamente esto sucede, esto es, cómo la adicción cambia el cerebro y cómo esto es una poderosa asociación y una poderosa experiencia, tiene que ver con qué es lo que hace que básicamente las personas queden con el deseo de uso de alcohol o de drogas y recuerden esto y planifiquen este tipo de conducta. Y lo primero que vamos a ver, o lo segundo, o lo tercero que vamos a ver, es que esto se hace a través de un sistema que es el núcleo motivacional del consumo de alcohol y drogas, que es el estriado ventral o el núcleo accumbens. ¿Sí? Esta parte es una parte muy primitiva que está a la derecha y a la izquierda de nuestro cerebro, que forma parte de esta estría que tiene que ver con la motivación que tenemos hacia las cosas, que es responsable de nuestras conductas impulsivas. ¿Sí? Y que esas conductas impulsivas que tenemos va a hacer que tengamos básicamente objetivos, emociones, deseos, que nos atraigan cosas, que nos anticipemos a cosas, y en algunos aspectos que eso tenga realmente una posibilidad de ser algo muy reforzante. Y esto va a hacer que se envíe dopamina a otras áreas del cerebro. Así que cuando esa experiencia de satisfacción que yo tengo está enfocada en ese núcleo, que es el núcleo accumbens, eh, todo el recuerdo, toda la evocación y el conocimiento racional que tengo sobre, y emocional que tengo sobre la adicción, va a empezar a eh, salir de esa región. Y por supuesto, eh, ese, ese cuerpo estriado que tiene ese núcleo accumbens tiene algo que se llama estría dorsal, que está mucho más atrás, que tiene que ver con el uso impulsivo o compulsivo, que es central para el aprender sobre los disparadores y para ir hacia algo. Cuando ese centro se activa, no pasa más que yo tenga una gran necesidad y un gran impulso de usar alcohol y drogas, porque esa área que es el núcleo accumbens, que se conecta con el resto del sistema nervioso, se va a encender mucho. O sea, el núcleo accumbens y el cuerpo estriado, que tiene que ver con la motivación que tenemos, con el organizar el cuerpo y llevarlo a la acción, con pensar, con sentir, con planificar, tiene conexiones en todas esas áreas. El accumbens entonces se conecta con la corteza prefrontal para planificar y ver las consecuencias de mi uso o no. Es el verdadero deseo. Si tuviéramos que decir, ¿a dónde está el deseo? ¿A dónde radica el deseo de uso de alcohol o drogas? Bueno, en ese núcleo que se llama núcleo accumbens. Y está conectado, como decíamos, con la corteza prefrontal, con el hipocampo, para recordar situaciones a donde me puede haber interesado o activado mucho usar drogas o alcohol. Con la amígdala, que tiene mucho que ver con nuestras emociones y cómo procesamos emociones que puedan ser de activación y de expectativa de una recompensa. Y por supuesto con el resto de las cortezas sensoriales, con lo que veo, con lo que escucho, con lo que siento. Y esto finalmente conecta con la corteza orbitofrontal, que para que ustedes recuerden está inmediatamente por arriba de nuestros globos oculares. Y este centro, esta corteza orbitofrontal, está muy conectada con el núcleo accumbens y usa muchas señales de estas regiones para crear un contexto y una interpretación de altísima motivación. Así que cuando en esas situaciones yo necesito meterme en acción, necesito integrarme, voy a ir de ese núcleo accumbens que está en la base
de mi cerebro hacia la corteza orbitofrontal para iniciar una acción de uso de alcohol o de drogas. Así que, evidentemente, estos circuitos son los que finalmente se activan, son los que hacen que cuando se consoliden y cuando se estructuren, la biología del deseo esté preparada. Porque me van a hacer disminuir, creo yo, la ansiedad. Esta es una construcción que yo hago. Me van a hacer disminuir la tristeza o la sensación de soledad. Nuevamente, es una consecuencia esto, es una construcción, es un pensamiento. Las neuronas no saben de pensamientos, son esas redes que se van generando las que terminan fabricando esto. Así que bueno, estos son los principios básicos de la biología del deseo. Yo les agradezco mucho la asistencia y seguramente, muy posiblemente tengamos la opción de algunas preguntas. Si ustedes quieren hacer algunas preguntas o quieren escribirlas, aquí hay un sector donde podemos escribir preguntas. En el panel derecho, lateral derecho, lo pueden hacer. A ver, y el panel de mandos está acá, perfecto. Así que, fundamentalmente, esto es, el micrófono está activo, pueden levantar la mano también, ¿sí? Y pueden, en última instancia, preguntar lo que necesiten. Tenemos la opción de tener algunas preguntas, tanto del chat como de el audio. Entonces, sí, acá me estaban preguntando cómo, si ese núcleo accumbens, que la pregunta es, el núcleo accumbens que forma parte de ese cuerpo estriado, y pregunta, ¿cómo sabe qué situación es placentera y cuál no? ¿O cómo sabe que va a esperar o no? Sí, que la respuesta adictiva funcione. Bueno, lo que sucede es que el núcleo accumbens y el cuerpo estriado no están solos, están en conexión con el hipocampo y están en conexión con las cortezas, acordate, sensitivas. Así que cuando yo huela ciertas sustancias, cuando yo piense en ciertas sustancias o en ciertas actividades compulsivas, cuando yo evoque todo eso, voy a tener un impulso posiblemente de consumo porque el índice de disparos de las neuronas, el índice de flujo de electricidad a través de esos circuitos va a aumentar mucho. Y al aumentar mucho, lo que va a terminar pasando es que esto va a activar el deseo de consumo porque el circuito va a querer volver a reclutar nuevas conexiones, porque esto es lo que el cerebro hace, ¿no? Evitar el dolor, facilitar el placer, y todo lo que esté abocado a eso y que genere una gran respuesta cerebral, esos circuitos van a estar disparándose, llevando al individuo a que repita esa conducta. Así que es el modo por el cual sucede. No es que el núcleo accumbens esté separado de la corteza y la corteza separada de otras áreas. Está todo integrado. ¿Sí? Bien. Bueno, la verdad es que les agradezco muchísimo la participación a todos. Ha sido nuevamente un gusto estar con ustedes acá. Ha sido un gusto, por otro lado, compartir con ustedes este nuevo seminario. Como decíamos siempre, va a estar disponible en esta semana, hacia el miércoles o el jueves seguramente, a donde lo vamos a emitir y lo van a poder descargar y guardar y ver cuando ustedes lo quieran repetir. Bueno, nuevamente los invitamos al seminario de la semana que viene.
que muy posiblemente tenga que ver sobre algunos aspectos de la recuperación, por supuesto. Así que les agradezco mucho la participación, tengan una hermosa semana y nos estamos viendo la semana que viene. Hasta luego y buenas noches.